Hermanos, buenas noches. Hoy miércoles 26 de agosto del año 2020 me corresponde el mensaje. Vamos a hablar hoy de la fidelidad y vamos a empezar con la primera carta a los Corintios 4:2, que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Biblia Reina Valera. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. A cada uno de nosotros Dios nos ha confiado un bien para que lo administremos. Somos los mayordomos del Señor y debemos ser fieles a Él, sabiendo que la fidelidad es uno de los principios vitales para una vida de bendición y de victoria. Miremos qué dice el Salmo 12:1. ¿Qué dice el Salmo 12:1? Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y el Salmo 31:23 dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Qué significa la palabra fiel? Según el diccionario de la lengua española, el que guarda fe, el que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, que no defrauda la confianza depositada en él. Pero vamos a mirar la palabra fidelidad según la Biblia. Fidelidad es la capacidad, es el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Por eso es mejor que hablemos, hermanos, de la fidelidad del Señor, porque poquito tenemos que contar nosotros de nuestra fidelidad. Dios es fiel en todo momento. En su gran amor, Dios ha permanecido fiel desde el primer tiempo. La fidelidad de Dios es eterna y perfecta. Los salmos testifican lo inmenso que es el amor del Señor con nosotros su pueblo. Y cuando decimos con nosotros su pueblo, esto me da para que nosotros tenemos que recordar que tenemos que tener sentido de pertenencia. Y así como estamos diciendo aquí, el amor del Señor con nosotros su pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero Dios es nuestro Dios y tenemos que aprender a tener ese sentido y trabajar con ese sentido de pertenencia. Entre más trabajemos con ese sentido de pertenencia, más fieles le vamos a ser al Señor. Y si nosotros le somos fieles al Señor, nosotros somos fieles en una entidad. ¿Cuál es la entidad de nosotros? Casa de Dios para la familia. ¿A quién más tenemos que serle fieles? A los pastores, a los hermanos y a todas aquellas personas que nos rodean, a nuestros amigos. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con la fidelidad, pero tenemos que aprender primero a trabajar con el sentido de pertenencia. Porque si yo no tengo sentido de pertenencia, yo no voy a ser fiel. ¿Cómo le voy a ser fiel yo a una persona que no reconozco como mi amiga? ¿Cómo le voy a ser fiel yo a una persona que no reconozco como mi pastor o como mi pastora? ¿Cómo le voy a ser fiel a mi iglesia si no estoy diciendo que es mi iglesia? Nos hace falta ese sentido y así vamos aprendiendo a manejar la fidelidad. El Salmo 36:5
nos dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Más allá de lo que nosotros podemos mirar, es la fidelidad y el amor de Dios y el amor que Dios tiene por todos nosotros. El amor de Dios, con esto estamos diciendo que el amor de Dios, que la fidelidad de amor de Dios es ilimitada, no tiene límites. Lo contrario de nosotros, que somos súper limitados. La fidelidad de Dios sobrepasa la de los seres humanos. Nosotros podemos ser infieles, manchando así nuestra imagen y el concepto de fidelidad, pero es imposible que Dios sea infiel. Dios es siempre fiel, a pesar de nuestras fallas. Nosotros le podemos fallar, nosotros podemos pecar, nosotros podemos hacer cosas que a Él no le gusten. Sin embargo, cuando vamos a la presencia del Señor, ya Él, si nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos y vamos a su presencia y lo buscamos, Él sigue siendo fiel con nosotros. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser lo que es. Dios no puede dejar de amarnos. No importa cuán grande sea nuestro pecado, nuestra falla. Nosotros podemos dar testimonios, muchos, de la fidelidad de Dios. Dios se ha manifestado de múltiples maneras en nuestras vidas, tanto en grandes como en pequeñas luchas. Dios nos ha dado siempre la victoria. Y de eso podemos dar testimonio muchos cristianos. Y muchos somos muchos. Entre ellos estoy yo, porque tengo mucho testimonio. Jesús encarna la fidelidad de Dios. En nuestro Señor Jesús tenemos la confirmación de la fidelidad de Dios. Jesús es la encarnación de la alianza que el Padre formó con nosotros, a pesar de nuestros pecados. Miremos lo que dice la carta a los Romanos 15:8. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Esto lo dice la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dios cumplió la pena y el castigo por nuestra infidelidad. Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Por nuestros pecados, todo fue por nosotros. Vamos a ver 3 declaraciones a considerar al Dios fiel de la Biblia. 1. Dios es fiel, porque hará lo que dijo y cumplirá lo que ha prometido. Isaías 42:9 nos dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Biblia Reina Valera. 2. Dios nunca olvida, nunca falla y nunca deja de cumplir su palabra. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Biblia Reina Valera. Dios es confiable, es cumplidor, es constante, inquebrantable, firme e incondicional. Si el Dios en el que usted cree no es así, está creyendo en un Dios equivocado, hermano. Está creyendo en un Dios equivocado. A este Dios de la Biblia es al que tenemos que servir nosotros. Todo el tiempo Dios es así. Él no cambia, siempre es el mismo.
Ninguno de nosotros puede decir eso de nadie. Del único que podemos decir todo esto es de nuestro Dios, que es todopoderoso. Si Dios fuera un Dios cambiable, nosotros no pudiéramos confiar en Él. No como a nosotros, que nos tienen que tratar de volubles, precisamente porque hoy amanecimos de un genio y mañana amaneceremos de otro. ¿Cuál es la base de la fidelidad de Dios? Que eso es lo que tiene Dios, que lo hace inmutable, siendo siempre el mismo. Vamos a ver aquí qué dice. La omnisciencia de Dios hace que nosotros confiemos en Él como fiel, porque Él lo sabe todo. El pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Él no tiene que revisar ni una sola palabra que haya dicho. Él nunca incumple una promesa. La omnipotencia tiene todo poder, por eso venimos a su presencia, sobre todo cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Todos nosotros necesitamos del poder de Dios, porque sabemos que puede confrontar cualquier situación, porque recordemos que no hay problema que Él no pueda solucionar, no hay problema que a Él le quede grande. Dios es un Dios omnipresente, que significa que todos estamos en su presencia. No hay lugar a donde podamos ir sin Dios. Él es veraz en todo, desde el principio hasta el final de las Escrituras, siempre ha sido veraz. Dios es fiel y no cambia. El Salmo 56, verso 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. El Salmo 62, 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios nos escucha. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo corazón, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De generación en generación es tu fidelidad, Dios no cambia. Salmo 119, 90. Dios tiene todo conocimiento, todo poder en su presencia y nos ama incondicionalmente, como lo mostró en la cruz. Hay 5 razones que tenemos que tener en cuenta para conocer cada vez más de la fidelidad de Dios. 1. Estar conscientes de la fidelidad de Dios nos ayuda a perseverar en la prueba. El Señor llama bienaventurado al que persevera en la prueba. Estas siempre vendrán sobre la vida del cristiano. Pero aquel que es fiel y verdadero, nos dice Santiago 1:12, una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. 2. Nos ayuda a vivir confiados. Si creemos firmemente que Dios es fiel, y lo es porque Dios es fiel, no viviremos en temor por las pruebas que pudieran venir a nuestras vidas. Tendremos la certeza de que Él estará con nosotros, que nos sostendrá y al final nos irá bien. La palabra dice que fiel es Dios, que no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Primera carta a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. El creer que Dios es fiel nos ayudará a caminar seguros, confiados, con nuestros ojos puestos en Cristo y a ver la vida desde su perspectiva, sabiendo que todo lo que nos acontece es porque Él lo permite o lo orquesta con un propósito que al final todo va a obrar para bien. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Nos conduce a la gratitud. Mientras más profundicemos y meditemos en la fidelidad de Dios, mayor gratitud y amor hacia Dios se produce en nuestros corazones, y así tiene que ser. Yo tengo que vivir muy agradecida con el Señor. ¿Por qué? Porque ha sido fiel. Él se ha sobrado en fidelidad con nosotros. Y yo no digo que conmigo sola, porque yo sé que en la iglesia somos mucha gente. Entonces todos tenemos que ir dando testimonio. Hermanos, si nosotros hoy no estamos dando testimonios distintos a los que ya hemos dado, estamos diciendo que Dios no ha hecho nada en nosotros. Tenemos que dar testimonio de todo lo que ha hecho el Señor en nosotros, para mostrar esa fidelidad, para que los otros vean lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros, y así todos nos gocemos juntos. Mientras más profundicemos y meditemos en la fidelidad de Dios, mayor gratitud, amor hacia Dios se produce en nuestros corazones. Su fidelidad nos impulsa a desear pasar tiempo a sus pies y a querer conocerle más, a agradecerle y a obedecerle. Entre más conocemos al Señor, más agradecidos debemos estar con Él. Entre más conocemos a Dios, vamos a entender que su fidelidad es todos los días más y más grande. Y Él nos va a ayudar a salir y cumple sus promesas en cada uno de nosotros, porque Él nos dice, Él en la Biblia nos da muchas promesas y tenemos que tener en cuenta que tenemos que echar mano de esas promesas y hablar con Él. Mire lo que dice aquí, Señor: si yo te obedezco, no me dejarás abajo, me pondrás arriba. Y el Salmo 91, que lo explicaron la semana pasada, dice que Él nos pone en alto cuando conocemos su nombre. Por cuanto le hemos conocido, por cuanto hemos conocido su nombre, Él nos pondrá en alto. Él no nos va a dejar abajo, pero tenemos que poner de parte de nosotros también. Él dice que si nosotros le somos fieles, ninguna de las pestes que le mandó a los egipcios nos las va a mandar a nosotros. Entonces creámosle a Él. Él dice que si le somos obedientes, que a nosotros no nos vamos a endeudar. Le prestarás a naciones enteras, tú no pedirás prestado. Cuando yo leí esto, le dije: ay, Señor, no me deje endeudar. Y lo que hace que yo conozco al Señor, yo nunca más volví a endeudarme. Eso de las deudas es una tontería. Es echar la plata en bolsillo ajeno, porque cuando yo la cojo, ya no es mía, la debo, entonces téngala usted. Nosotros tenemos que pensar muy bien lo que hacemos y entender las Sagradas Escrituras. Yo soy una persona que yo leo un versículo y a mí me gusta y yo se lo repito al Señor. Digo: Señor, mire lo que usted me está diciendo aquí. Y me regala ese versículo y le echo mano y empiezo. Y cuando me pasa algo así, digo: Señor, lo que dice este versículo,
Y como le he sido fiel, no obediente, y Él ve, Él conoce el corazón y Él conoce mis intenciones, entonces yo le puedo hacer el reclamo al Señor, vea. Malaquías dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre ella abunde. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando uno tiene el bolsillo vacío, usted le puede decir, vea, Señor, usted me dice que si ofrendo y que si yo diezmo, usted no me va a dejar mi bolsillo vacío y va a derramar bendición hasta que sobre ella abunde. Si le somos obedientes, obedezcámosle al Señor, obedezcámosle para que podamos disfrutar y conocer más de su fidelidad. Su fidelidad nos impulsa a desear pasar más tiempo a sus pies y a querer conocerle más y agradarle más y a obedecerle más. Entre más conocemos del Señor, más tiempo queremos pasar con Él, hermanos. Ay, Señor, más queremos escuchar música cristiana, más queremos leer las Sagradas Escrituras, más queremos ir a estudiar allá en la iglesia, a aprender más, hermanos, de Él. Vamos aprendiendo más de Él y así nosotros vamos recibiendo, pero al mismo tiempo vamos dando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recibiendo de allá, del pastor que cada 8 días nos da una clase. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Vamos recibiendo, pero también vamos repartiendo. No nos quedemos con lo que el Señor nos da, porque el Señor nos está dando unos talentos y nos está dando unos talentos y nos da también cosas materiales. Entonces nosotros no comamos nosotros solos, compartamos, porque eso es de lo que se trata, de ser mayordomos del Señor. ¿Cómo yo estoy manejando lo que el Señor me está dando? La Biblia dice que todo lo que hay en la tierra y su plenitud es del Señor, pero a nosotros como que se nos olvida. Y entonces si aquel es alguien que de pronto a mí no me gustó, entonces me hago la manuela. Y el Señor no hace acepción de personas. Vamos trabajando como le gusta al Señor. Vamos obedeciéndole al Señor. Y verá cómo vamos pasando de bien. Nos va bien en la vida, nos va bien, porque Él, el que nos lo está prometiendo, es fiel. Él no es un Dios que se retracte, como nos toca a nosotros cada rato. Decimos hoy una cosa y mañana decimos otra. Así somos. Hay una acción de gracias que me gustó mucho, de las Sagradas Escrituras. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuarto punto, me compromete con la obediencia. La gratitud por la fidelidad de Dios me compromete a obedecerle. La fidelidad del Señor nos conduce a querer honrarlo y glorificarlo. De ahí la importancia de leer las Escrituras y conocer lo que Él nos ordena, lo que demanda de nosotros, y de abrirle nuestros corazones para que nos revele a nuestras almas de dónde hemos caído y arrepentirnos de cada una de nuestras transgresiones. Mire lo que tiene que hacer el Señor con nosotros, porque a veces se nos olvida. Sí, nosotros a veces tenemos como tan mala memoria para lo que no nos conviene recordar. Y entonces el Señor le dice, que ella está pinchando mucho, vamos a recordarle de dónde la saqué. Vamos a recordarle que salió de las tinieblas y que ahora está en la luz, porque a mí me plació perseguirla hasta que me la conquisté.
Y gloria a Dios por ese regalo. Bendito sea el Señor. Qué regalazo el que nos da el Señor a nosotros, hermanos. Como es de lindo, mi Dios, saber de dónde nos sacó. La promesa de un hijo estaba vinculada a la fe de Abraham y su obediencia a los mandamientos de Dios. Abraham expresó su fe en Dios, obedeciéndole. Y en respuesta a la fe y obediencia de Abraham, Dios fue fiel. Dios le fue fiel a Abraham. ¿Por qué? Porque le obedeció. Y creyó en él. Y creyó en su fidelidad. Quinto punto. Tendremos gozo y paz. Si creemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón en la fidelidad de Dios, no solo nos ayuda a perseverar en la prueba y a vivir confiados y agradecidos, comprometidos con la obediencia, sino que también tendremos su gozo y su paz. El gozo debe ser una característica de nosotros como cristianos, que sabemos que no importa la circunstancia en que nos encontremos, Dios está obrando en nuestra vida. Cuando nos enfocamos en Él y en esa verdad, los resultados serán un espíritu firme y un corazón gozoso. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hablando del gozo y la paz que el Señor nos da, yo tengo mucho testimonio de esto. Y el Señor a mí, me dijo que no cambiara la paz. Que no cambiara la paz por nada. Y le contesté, Señor, yo no voy a cambiar la paz que me dio tanta brega conseguirla, y no la pude conseguir sino a tus pies, Señor. Y no quiero cambiarla por nada. Y el Señor nos dice, no cambiemos la paz, no la cambiemos, no nos la dejemos robar, ni nos la dejemos quitar de nadie, ni la cambiemos. Las cosas espirituales que Dios nos da no se negocian con nada. No tienen precio, hermanos, no tienen precio. Tendremos gozo y paz. Si creemos con toda nuestra mente y todo nuestro corazón en la fidelidad de Dios, no solo nos ayuda a perseverar en la prueba y a vivir confiados y agradecidos, comprometidos con la obediencia, sino que también tendremos su gozo y paz. El gozo debe ser una característica de nosotros como cristianos, que sabemos que no importa la circunstancia en que nos encontremos, Dios está obrando en nuestra vida. Cuando nos enfocamos en Él y en esa verdad, los resultados serán un espíritu firme y un corazón gozoso. Salmo 16:11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La paz, el gozo que el Señor nos da, vivámoslo. Nosotros tenemos que entender que tener paz no es no tener problemas, no es no tener dificultades. Tener gozo y tener paz es tener el problema, saber ponerlo en las manos del Señor y seguir adelante, sin preocuparme, porque si me estoy preocupando por el problema, por la dificultad, por la prueba que yo estoy pasando, entonces le estoy diciendo al Señor, usted ha sido infiel conmigo. Entreguémosle las pruebas al Señor. Dejémonos aconsejar por el Espíritu Santo a medida que vayan llegando, porque el Espíritu Santo es real.
Conclusión. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo: yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto lo dice la segunda carta a Timoteo 1:12. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo. Estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha oído nuestras oraciones en el pasado no dejará de suplir nuestras necesidades en el momento de apuro. Job 5:19 nos dice: en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús, por ser siempre fiel a tus promesas, especialmente a la de estar siempre con nosotros. Que tu presencia misericordiosa nos mueva a caminar en fe, confiando en tu eterno amor y fidelidad. Amén y amén.